¿Cómo describir Toaru Mayutsu no Index? La verdad, no lo sé. Seriamente, no puedo hacerlo, porque aunque parezca increíble, mezcla tantos conceptos e ideas que no solo es jodidamente difícil de describir, sino también de entender. Y ahora, para tratar de describir mi experiencia viéndola, tenemos que tener obligatoriamente el contexto del momento en el que fue hecha. Por allá por el año 2008, las cosas eran considerablemente diferentes, por lo que no quiero ser tan duro con ciertos recursos argumentales o escenas, teniendo en cuenta que para el momento en el que el autor las usó, no estaban tan quemadas o eran nuevas. Con eso en la cabeza, debo decir aún así que es un anime muy raro. Me cansé de escuchar por amigos en comentarios y páginas decir que está relativamente mal adaptada, aunque no me parece que esta primera temporada tenga como principales problemas las incongruencias de guión, por lo que aún de ser ese el caso, no creo que influya mucho en mi opinión final. Ahora sí, hablando de la historia en sí, bueno, empezamos con que Touma encuentra a una chica llamada Index prácticamente de casualidad, y desde ahí tienen una interacción bastante ficticia. Aunque esto no me parece malo ni muy fuera de lugar, porque Index no era propiamente una persona normal, y eso sirve para realzarlo. Y que de hecho me recordó un poco al primer encuentro de Luis y Saito en Zero no Tsukaima. También la presentación del Imagine Breaker es icónica y sirve para que asumamos que Misaka y Touma se conocían hasta cierto punto desde antes. Hasta aquí es todo lo que yo considero perfectamente entendible en el anime, y todo pasa en el primer capítulo, porque luego ocurren un montón de cosas extrañas una tras otra, unas buenas y otras malas. Así que empecemos por estas últimas. Lo primero fue la pésima idea de que no te explican hasta la mitad de la serie y de mala manera el concepto de qué es Ciudad Academia. Me refiero primero a los poderes psíquicos. De hecho, cuando introducen tan rápidamente la magia con la aparición de Index, no logras discernir muy bien cuál es la diferencia entre eso y lo que tiene Misaka o Accelerator. Eso también está ligado a los niveles de los que se habla muy ambiguamente en la serie. Recuerdo que el capítulo en donde más se esclareció eso fue cuando la profesora explicó cómo funcionaban más o menos los niveles y por qué Accelerator estaba buscando volverse más fuerte llegando al nivel 6. Y a pesar de que esto lo complementarían después un poquito en el arco de la familia Camillo, como haciendo referencia a que a pesar de que hay pistas de que podría tener algunos infiltrados que practiquen magia, como Tsuchimikado o el propio Alistair, que es como el protector, el jefe de esa ciudad, en general trata de ponerse en un contexto similar al que le dieron en Engage Kiss a la ciudad del protagonista, un lugar más o menos aislado que tiene estas irregularidades pero que no son magia exactamente. Luego, esto también es un problema bastante grande para mí, porque la mezcla de magia, tecnología, poderes psíquicos y religión ya es demasiada sobrecarga de información en sí misma. Otros animes menos ambiciosos, digámoslo así, como Evangelion, solo trataron de mezclar la tecnología y la religión, u otros solamente la magia y la tecnología, como Youjo Senki, pero en general lleva a un nuevo nivel el problema de los conceptos preconcebidos de los anime de fantasía. Verán, en este tipo de historias, sobre todo en las menos trabajadas, la mayoría de autores optan porque los conceptos que utilizan no son propiamente suyos. La forma en la que se organiza la magia o en la que utilizan los poderes la tratan de sacar directamente de conceptos de religión o de alquimia que ya existían antes en la vida real, o
existieron en otras obras que también se basaron en la misma idea. Y creo que a pesar de que Toaru Mayutsu es un anime bastante clásico, relativamente antiguo, cae demasiado en querer que los espectadores ya tengan la idea de lo que son los poderes, la tecnología o la magia, basado en que ya tendrían que haberse visto otras obras similares. Y no sé qué tan equivocado sea esto para la época, no he visto muchos animes más antiguos del 2008, pero sí es un problema en general porque no explican bien cómo funcionan ciertas cosas, y lo poco que explicaron, sobre todo lo que más explicaron, que fueron los poderes psíquicos, lo hacen hasta ya muy avanzada la serie y en una conversación prácticamente de fondo, por lo que te pierdes bastante y no llegas a creerte todo el universo. Al menos yo no me lo creí por completo. Bueno, pasando de eso a otra cosa muy diferente, tengo varias quejas de Kamiya Utoma. Primero, digámoslo en el Kamiya Utoma original, el que tiene sus recuerdos. La verdad, me pareció un personaje bastante vacío, bastante plástico. No me parece que tenga ninguna diferencia con cualquier otro protagonista de shonen e incluso de isekai que pudieses encontrar. Tampoco tendríamos tanto contexto de su pasado. Más adelante aparecen sus padres, pero no se sale del molde lo suficiente como para que sea un protagonista interesante. También tiene el problema de la mayoría de este tipo de protagonistas, y es que es demasiado poderoso relativamente. Yo me quejé bastante del poder de la antimagia de Black Clover y cómo hacía esto de cierta forma hasta más capaz de resolver algunas situaciones de las que debería poder, pero aquí se llevó a un nuevo nivel porque Toma no ha perdido una sola pelea en todos los contextos que ha tenido, y muchos han sido bastante complicados. Y sobre todo, la única vez que estuvo cerca de perder teniendo sus recuerdos, me parece que se salvó básicamente porque la otra persona decidió no acabarlo. Luego, después de que le borran la memoria, de hecho se relaja bastante la serie, se hace mucho más disfrutable el protagonista, porque al no tener memoria es más divertido, o al menos más interesante, ver cómo trata de que a la gente a su alrededor no se dé cuenta de que la ha perdido, y en ese intentarlo no llega a ser el súper idealista Touma de los primeros capítulos, el súper generoso, el súper solidario que ayudaba a todos, básicamente un héroe perfecto. Aunque a pesar de eso, conforme van pasando los capítulos y desde el arco de Accelerator, me parece que vuelve a ser paulatinamente el mismo Touma de los primeros capítulos, por lo cual el recurso de hacerlo olvidar sus memorias para poder hacerlo un mejor protagonista no terminó sirviendo del todo, porque al final volvió a lo mismo, y para mí fue de lejos lo más insufrible de la serie. Ahora vamos con el problema de tener demasiados focos variantes, porque no se tiene claro el objetivo de la serie. Para empezar, Touma no tiene uno, por lo tanto es más libre de ir por un lado o por otro, pero el problema es que meten demasiados conceptos en forma de objetivo y tirados hacia personajes tan diferentes que, a pesar de que sé que la historia es muy grande y tiene muchos volúmenes, hace bastante confuso la relación entre todos y si realmente era necesario crear una historia que los tenga de esta forma. Por ejemplo, al principio lo que yo creí era que se giraría todo en torno al papel de Index para la iglesia, del que tuviesen los hechizos en su cuerpo y por qué la querían atrapar, y de eso iba a tratar toda la serie de Index. Al menos sabía que la de Railgun era de Misaka, y es más como un complemento. Luego, el mencionado nivel 6 que trata de alcanzar Accelerator, creo que conseguí la información de que no es el único nivel 5 que busca subir. Quizá ahí podría ser otro foco ya en la serie de Accelerator que me enteré que existe, además de otras cosas como el enfrentamiento que tiene la magia con la tecnología y del que habla justamente Tsuchimikado con Aleister. Y en fin, para hacer una historia lineal, en teoría es muy difícil seguirle el hilo. Luego,
creo que sufre del problema de un harem hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque no hay tantas chicas pegadas a él, pero de todas formas las escenas que vi, sobre todo las últimas, sí llegaron a ser un poco incómodas con Hyouka, con Index y con Misaka. A pesar de que esa relación con Misaka la he puesto entre las cosas buenas. Pero como no fue tan grosero y fue al final, solo voy a dejarlo ahí. Luego, en contraste, también tiene muchas cosas buenas. Aunque yo creo que a la mayoría las tendría como una potencial cosa buena a futuro, pero que como introducción en esta serie lo hicieron bastante bien. Primero fue la relación Misaka-Touma. Para mí fue un poco confusa verla al principio porque no tenía tanto conocimiento de si ya se habían encontrado más veces. Solamente ponen que ya se conocían de antes y de que trató de detenerla. Pero a partir de que se va relacionando más con el accidente de las hermanas, es donde me parece que va pasito a pasito para hacerlos más cercanos. Y a pesar de que no van a seguir juntos en las siguientes temporadas tanto tiempo, creo que se dijeron las bases necesarias para crear un muy bonito ship que me gustó bastante, a pesar de que Misaka no es de mis personajes favoritos. Pero si el autor intentó eso, que me parece que mencionó el autor que no es muy bueno haciendo parejas, al menos esta, a pesar de los problemas del fanservice y eso, me parece que lo hizo bastante bien. Luego, otra cosa que fue muy adictiva fue la muletilla de las hermanas Misaka, y sobre todo la de The Last Order, que fueron demasiado divertidas. De las cosas más originales que vi en esta serie, y bueno, entre las cuales fue un bonito toque. Luego hay una presentación muy intrigante a ciertos misterios, como lo que es la biblioteca de Index y el papel que tiene para los magos, o también qué es realmente Tsuchimikado. Creo que tendrá protagonismo en las temporadas siguientes, aunque sigue siendo bastante confuso que, siendo un estudiante de 16 años, sea un doble agente y que tenga más una actitud de alguien adulto que alguien de su edad. Luego tenemos que el primer opening me pareció muy nostálgico, porque como ya hablé un poco en el video que hice sobre la historia del anime romántico, cada época está marcada por una tendencia, y a pesar de no haber visto antes este anime, sí que he visto algunos que fueron contemporáneos a él. Luego, el personaje de Accelerator es muy disfrutable, con sus peros, como el hecho de que hayan sacado la idea de muchas otras obras, no solo en el anime, de su relación padre-hija adoptiva con The Last Order, o su actitud extremadamente sobreactuada cuando pelea, pero sigue siendo muy disfrutable a pesar de eso. Y también entiendo ahora un poco más por qué muchos loquenderos por allá por el 2013 lo tenían de avatar, por lo icónico que era. Y finalmente quería terminar diciendo que, tomando todo en cuenta, sigo sin entender en realidad cómo es que Index llegó a explotar tan brutalmente en popularidad como lo hizo, pues aunque reconozco que tiene cosas muy interesantes que, como puse en el título, son adictivas, tampoco tiene ideas tan revolucionarias al nivel de lo que fueron One Punch Man o Shingeki no Kyojin en su momento. No destaca tampoco por tener una animación especialmente espectacular. Recordemos que por esas fechas Naruto estaba animando la pelea de Hidan y Kakuzu, y tampoco su fanservice es tan exagerado como para llamar de sobremanera la atención. Ojo, esto no es en plan hater, porque disfruté bastante realmente viendo Toaru, solo que por lo visto en la primera temporada no me parece que salga demasiado del promedio de su género, aunque quizá encuentre la respuesta en Railgun. Pero por lo pronto me gustaría que comenten cuál creen que fue la razón de su éxito y por qué a ustedes les gustó. Nos veremos en la siguiente. Hasta luego.